Capítulo 24, Evangelio de San Mateo. Estamos allí estudiando los acontecimientos finales antes de que la iglesia sea levantada, antes de que la iglesia sea llevada al cielo, mi querido hermano. Estos son tiempos para uno meditar, reflexionar, pensar, ¿cómo estoy yo delante del Señor? Y si el Señor viene ahora a levantar la iglesia, ¿cómo estoy? ¿Será que me voy con el Señor o será que me quedo? Y para meditar y mirar a nuestro alrededor todos los acontecimientos que están sucediendo. Y entonces yo digo, bueno, Señor, ¿eso está escrito en la Biblia? Claro que eso está escrito en la palabra del Señor. Eso está allí registrado. Siempre les he dicho que estudiemos Mateo capítulo 24 y 25. En estos días de cuarentena, metas en la palabra, en esos dos capítulos. En Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21, en el libro del profeta Zacarías capítulo 8 al 14, en los libros de Apocalipsis. Lea todo eso, hermano, y usted se va a dar cuenta que lo que está pasando ahorita está escrito en la palabra del Señor. Está escrito en la palabra, está registrado allí. Entonces no nos toma de sorpresa. A mí no me toma de sorpresa nada de lo que está pasando. No me toma de sorpresa. ¿Por qué? Porque eso está escrito en la palabra, en la bendita palabra del Señor. Y dice allí en el capítulo 24 de Mateo, versículo 12, vamos a leer el 12, el 13 y el 14. En el día de hoy le vamos a dar un repaso al punto número, al puntico número 8, al 9 y al 10. Y dice allí en el capítulo 24, 12 de Mateo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La multiplicación de la maldad, la propagación del pecado, hace que mucha gente cristiana se enfríe. Yo digo, Dios mío, ¿cuánta gente se habrá enfriado? El pecado lo habrá absorbido, el pecado lo habrá envuelto, el pecado lo habrá tocado de alguna manera. Y eso ha hecho que la persona empiece a relajarse, a tomar las cosas como con mucha calma, como ya con tanto interés, con tanto amor, con tanta disposición, con tanto deseo, con tanto anhelo, como anteriormente lo hacía, ya no se vea. Y hermano, y entonces empieza la persona a entrar en un tiempo de relajamiento espiritual, de quedarse como quieto, de que ya no oro tanto, de que si me levantaba en las madrugadas a orar ya no me levanto a orar, de que si leía todos los días la Biblia ya no la leo, de que si oraba durante el día ya no oro, de que si me gustaba ir a los ayunos ya no voy, de que bueno, y así sucesivamente todo lo que tiene que ver con Dios empieza a pasar como a un segundo plano y la persona no se da cuenta. El otro día les decía a los hermanos en el templo, y un día por la emisora también lo dije, de que el enemigo actúa con el cristiano de la misma manera que hace el papá o la mamá con el niño que entra al cuarto de papi y de mami en la noche, tipo 8, 9 de la noche, y se acuesta allí con ellos a jugar un ratico, un niño de 2, 3 añitos, 4, 5 añitos, y se acuesta con el papá allí en la cama, juega con él, con la mamá, juegan allí, y de repente el niño se queda dormido, o la niña se queda dormida, y entonces papá o mamá se levantan y con mucho cuidadito, porque ellos no despiertan al niño, no lo despiertan, sino que con mucho cuidadito le meten la mano por debajo de la cabecita y por debajo de las corvas, y lo levantan y lo llevan con cuidado al cuarto de ellos, de él, lo acuestan en su cama, le prenden el ventilador, el aire acondicionado si lo tienen, y si no, pues apagan la luz, le dan un besito y apaga la luz y sale del cuarto. El niño al otro día se despierta, o la niña al otro día se despierta y se queda sorprendida. Dice, yo anoche me estaba jugando con mi papi, con mi mami, y me quedé dormida allí, no me di cuenta, y bueno, ¿y cómo me vine para mi cama? Entonces se va y le pregunta, mami, yo estaba en el cuarto de ustedes y me dormí, ¿y cómo me vine para acá? Entonces le dice la mamá o el papá, no, mi amor, usted no se vino, nosotros la pasamos. Y yo no me desperté, no, le pasamos con mucho cuidado, mi amor, con mucho cariño, con mucha ternura, con mucha delicadeza para que no te fueras a despertar. Y entonces te pasamos para el cuarto y el niño queda allí como sorprendido. Resulta que se durmió en un cuarto y resultó en una cama y resultó durmiendo y resultó despierto en la otra cama. Pues, y no se dio cuenta que ahora lo pasaron. Pues exactamente igual el enemigo trabaja con el cristiano, hermano. Exactamente igual. Hay cristianos que el diablo los está pasando del infierno, del cielo para el infierno y no se dan cuenta. Los está sacando del cielo y los está pasando para el infierno y no se están dando cuenta, porque han entrado en un tiempo de adormecimiento por causa de la multiplicación de la maldad.
Pero uno tanto que lucha y se esfuerza por hacer las cosas correctamente y mira estos gobiernos haciendo tanta maldad, uno que se esfuerza y lucha por hacer las cosas honradamente, honestamente, y mira tanta corrupción y mira tanto y uno como que trata como de desanimarse y de desmotivarse al ver tanta maldad, tanto pecado, tanta cosa mala que nos rodea. Y eso lleva y eso hace a que el enfriamiento espiritual venga a la persona. Ahora, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, los dos últimos versículos del capítulo 5, mire lo que dice la palabra del Señor allí. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esta cita bíblica? Que la palabra de Dios, la ley, la palabra de Dios sacó a la luz el pecado. Mostró que era pecado, mostró que era malo. La palabra saca a la luz lo malo. Así como muestra lo bueno de Dios, también muestra lo malo, muestra lo que es desagradable delante de Dios. Si la Biblia no existiera, nosotros no sabríamos qué era bueno y qué era malo. Si la Biblia no existiera, nosotros no sabríamos qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Pero lo que nos lleva a que es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada al Señor es la bendita palabra del Señor. Esa descubrió el pecado, descubrió lo bueno, descubrió a Dios a través de la palabra. Dios se dio a conocer, se descubrió con la humanidad, pero también a través de la palabra Dios descubre el pecado, lo desenmascara, lo muestra. Y se ve allí. Entonces dice uno, bueno, yo pensé anteriormente que pecado era robar, pecado era matar, pecado era emborracharse, pecado era caer en adulterio, caer en fornicación, que son los 4 pecados capitales del cristiano. Si usted no lo sabía, o hay alguien que por primera vez me está viendo en esta tarde, escuchándome, y usted no sabía cuáles son los 4 pecados capitales del cristiano, son robar, matar, emborracharse y caer en adulterio. Entonces la persona dice, bueno, yo no estoy en adulterio, bueno, yo no me emborracho, bueno, yo no mato y yo no robo, entonces estoy súper santo. Y cree que eso es únicamente pecado. No, mi hermano, pecado es todo aquello que vaya en contra de los principios de Dios. Pecado es dejar de hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado. Por ejemplo, en este momento, ¿cuántos hermanos deberían de estar conectados? Y saben que tenemos programa en este momento, pero prefieren estar viendo televisión o prefieren estar por allá charlando con alguien o prefieren estar haciendo otras cosas antes que estar conectados escuchando el programa, o viendo el programa o escuchando la palabra. Eso se le cuenta como pecado porque saben que deberían estar haciendo lo bueno, escuchando el programa, ya que no nos podemos reunir en el templo, ya que no nos podemos congregar. Bueno, entonces voy a escuchar al programa esta tarde a las 6. Voy a oír la palabra, me voy a conectar un momentico, voy a adorar y voy a alabar el nombre del Señor. Pero prefieren hacer otras cosas antes que hacer lo bueno, que es oír la palabra. Y eso se le cuenta como pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado, dice la palabra. Entonces, si Santiago capítulo 5, versículo 19 no dijera eso, entonces yo no sabría qué hacer, que dejar de oír la palabra, que dejar de congregarme, que cambiar un culto por una fiesta, que cambiar un culto por un partido de fútbol, que cambiar un culto por un entretenimiento, que cambiar un culto por un paseo, que cambiar un servicio por un paseo, o dejar de hacer lo bueno, colaborándole a alguien o haciendo tantas cosas que le agradan a Dios y yo no las hago. Eso se me cuenta como pecado. Si Santiago 5, versículo 17, Santiago capítulo 4, versículo 17, no dijera eso, entonces yo pues no lo diría. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si Santiago no dijera eso, entonces yo diría, bueno, pecado es solamente robar, pecado es solamente matar, pecado es solamente caer en adulterio, pecado es solamente emborracharme. De ahí para allá, hágale que no viene carro. No, mi hermano, Santiago me descubre otras cosas, aparte de las que he mencionado, que también son desagradables delante del Señor. Entonces, toda esa multiplicación de cosas malas que la palabra saca a la luz, son las que hacen que mucha gente se enfríe. Pero ahí en Romanos capítulo número 5, versículo 20 dice, la ley se introdujo, la ley sacó a la luz el pecado para que el pecado abundara. No quiere decir que por medio de la Biblia se multiplicó la maldad. No, lo que da a conocer la maldad. Entonces para nosotros, y esto es pecado, esto también, y yo no lo sabía, se multiplica la maldad. Pero luego dice la segunda parte del versículo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. El pecado
pecado abundó, pero la gracia de Dios sobreabundó. O sea que en medio de toda esta maldad que estamos viendo, y que es lo que ha permitido que Dios, es lo que ha hecho que Dios permita esta pandemia, porque yo no me canso de decirlo y cada día me convenzo más que aquí en esta pandemia no tiene nada que ver el enemigo. El enemigo Dios lo usó para que a alguien lo mandara a sacar este virus, porque esto no viene de los animales, esto fue creado, hermano. Y Dios le permitió al virus expandirse, usar a las personas para que el virus se expandiera. Y por medio de ello Dios tratar con la humanidad, porque paralizó totalmente todo el mundo. Lo paralizó, quedó paralizado. Quedó totalmente paralizado el mundo. La economía, los vuelos aéreos paralizados, el transporte terrestre paralizado, el transporte marítimo paralizado, las empresas paralizadas, todo paralizado, los gobiernos casi que paralizados, los proyectos y planes que tenían para estos tiempos, los gobiernos quedaron paralizados, las iglesias que tenían programado para este tiempo, tanto la iglesia tradicional como la iglesia cristiana, campañas, tantos vuelos cancelados, evangelistas que iban de un país a otro, de otra ciudad a otra, a campaña, organizando todo, y todo quedó paralizado. Por medio de esta pandemia Dios hizo tantas cosas, hermano. Entonces, ahí vemos el poder de la grandeza del amor de Dios. Pero dice la palabra que cuando el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo dejarme dominar del pecado, como dice Pablo en una de las cartas a Corintios. Todo me es lícito, mas no todo me sirve. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y yo veo que la maldad se propaga y que el pecado se propaga y que lo malo se propaga. Pero yo no me puedo dejar absorber de eso. Yo sé que la Biblia dice que la maldad está allí. La maldad está ahí al alcance de la mano. Pero la gracia de Dios tiene que estar en mi corazón. El amor de Dios tiene que estar en mi vida. Tiene que inundarme. Yo no me puedo dejar de inundar de la maldad. Tengo que dejarme inundar de la gracia, de la bondad y de la misericordia de Dios. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que se dejan envolver de lo malo. Por ejemplo, y no quiero declarar como una profecía esto que voy a decir, pero no falta quien o algún cristiano que ya tenemos ya para 20 días de no estar congregándonos y ya alguien esté desanimado y ya alguien esté desmotivado y ya alguien se sienta como frío, como tibio, como que ya no me hace falta el templo, al principio me hacía falta, ya no me está haciendo falta, porque quiere que te diga una cosa, mi hermano, ¿cómo llamarlo? El asombro que produjo esta enfermedad, el asombro, el temor, el miedo. ¿Quiere que le diga una cosa? No sé si usted lo habrá notado, yo sí lo estoy notando. Poco a poco ha ido pasando el bullicio, ha ido pasando el miedo, ha ido pasando el asombro, el comentario, poco a poco ha ido pasando. ¿Usted no lo ha notado? Que ya no se habla tanto del coronavirus como al principio cuando comenzó. Que ya no se ve tanto, ya la gente como que está relajándose, así como los siameses cuando el teniente manda al soldado a que se relaje y el otro se relaja. Ya la gente empezó como a acomodarse, como que a relajarse, como que a habituarse a la pandemia, a habituarse al mal y como que a perderle el temor o a perderle el miedo, a perderle el respeto a eso. Y ya uno ve que no se respeta nada, no se respeta la cuarentena, no se respeta las recomendaciones por parte del Ministerio de Salud, no se respetan las recomendaciones de los alcaldes, no se respeta la del presidente, no se respeta nada. Esta tarde por acá, por la por la calle 23, subía una caravana de funerarias con un poco de ataúdes encima, mostrando lo que deja la pandemia, y la gente los ve y se asusta un poquito, pero a la cuadra ya se le quita el miedo, porque la gente como que empezó a habituarse a la pandemia, como que empezó a creer que no, que eso no es verdad, a mí no me va a dar eso, yo no. Y entonces la persona entra como en un relajamiento, como en una tranquilidad de tanto escuchar coronavirus, como que la gente ya como que se va habituando a escuchar esa palabra y se le va quitando el temor y se le va quitando el miedo, se le va quitando todo. Ese sí es trabajo del enemigo, mi hermano. Ahí sí está metido el enemigo, haciéndole creer a la gente que esto que se anuncia no es cierto, que todo este peligro no es verdad, que hasta todo esto que está haciendo el coronavirus matando a tanta gente que no, y que si es así a usted no lo va a tocar.
especialmente la juventud. No, a mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar. No, yo soy bien fuerte y robusto. No, yo no sufro de aquella, de esta enfermedad. Yo no sufro de la tensión alta. Yo no sufro de hipertensión. Yo no sufro de diabetes. Yo no sufro de cirrosis. Yo no sufro del hígado. Yo no sufro de los pulmones. Yo no sufro de los riñones. Yo no sufro de los huesos. Por lo tanto, a mí no me va a dar. Y la persona entra en ese mundo de estancamiento, como que se acostumbra a eso. Y no es para eso, no es para relajarse, es para estar hoy más que siempre, porque algunos dicen más que nunca. Yo no digo más que nunca, yo digo, porque si digo más que nunca quiere decir que nunca se hizo. Yo digo, hoy tengo que estar más que siempre. Siempre estuve conectado con Dios, hoy tengo que estar más que siempre conectado con el Señor, comprometido con Él y mirando en las Escrituras todo lo que está sucediendo. Entonces allí el versículo 12 de Mateo dice, por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso se está viendo. Se está viendo, mi amado hermano, en la medida en que la venida del Señor está ahí a la puerta. El Señor está que toca el timbre de tu casa. Y si no tiene timbre, está a punto de tocar con los nudillos de su dedo en la puerta. Y estás a punto de escuchar que suena la puerta. ¿Quién será? Es el Señor tocando a la puerta para decirte, ábrame porque ya vengo por ti. Ábrame porque ya te llevo para el cielo. Ábrame porque ya llegó el momento del arrebatamiento de la iglesia por medio de todo esto que está sucediendo. Pero hay muchos cristianos que creen que eso no es verdad, que eso no es cierto, porque la multiplicación de la maldad lo lleva a relajarse. El versículo 13 es como un paréntesis allí que el Señor hace y dice en el versículo 13 de Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Y el día sábado, el día viernes, les dije que le dejé algunas citas que hoy las íbamos a mirar. Le dije de Mateo capítulo 11, versículo 12. Y Mateo 11, 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. Mi querido hermano, si a ti te montaron un evangelio fácil, un evangelio superficial, un evangelio livianito, que no, y usted es cristiano, sí, entonces véngase para acá que usted ya va derecho como un cohete para el cielo. Si a ti te dijeron que si tú no necesitas orar para irte para el cielo, que tú no necesitas ayunar para ir al cielo, que tú no necesitas que examines tu vida como está para irte para el cielo, que no necesitas que te congregues con frecuencia para irte para el cielo, que no necesitas que leas la Biblia, porque hay cristianos que lo llaman a uno y dicen, pastor, yo no he vuelto a la iglesia porque es que vivo muy ocupado. Entonces por eso no me ve usted en ayunos, por eso usted no me ve en la vigilia, por eso usted no me ve en los cultos de semana, por eso usted me ve solamente el domingo o en la mañana o en la tarde. Pero en los dos servicios no, porque, pastor, usted sabe, yo soy cristiano, yo soy antiguo, ya tengo tantos años en el evangelio, ya me las sé todas, hermano. Aún hay que tomarla con su avena, ¿verdad? Y entonces yo como pastor le digo, sí, hermanito, tranquilo, dame la mano. No me la dé porque el coronavirus está por ahí rondando. Entonces un abrazo no tampoco, esperemos que pase todo esto para darnos un abrazo. Y yo le diga, no, tranquilo, mi hermano, sí, usted tiene razón, tómela con su avena, tómela con tranquilidad, venga cuando pueda venir, venga cuando quiera, venga cuando sienta venir, tranquilo, mi hermano, sí, usted es cristiano y usted me garantiza, pastor, que yo me voy para el cielo así como estoy. Si me preguntas a mí, te digo no. Y si me buscas a mí para decirte todo esto que estoy diciendo, te digo, mi hermanito, qué pena. Yo no te puedo decir que vengas a la iglesia cuando quieras o cuando sientas ganas o tengas tiempo. Tú tienes que estar buscando a Dios permanentemente. Debes congregarte con frecuencia. Debes asegurar la entrada al cielo. Hay un personaje en la Biblia, viene a mi mente en este momento, no lo tenía aquí, pero viene a mi mente, que está en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Capítulo 17, perdón, del Evangelio de Lucas. Voy a buscarlo allí rápidamente. Y allí la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dice allí en el versículo 23. Dice la palabra que alguien le preguntó al Señor y le dijo, Señor, ¿son pocos los que te salvan? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Por qué no le preguntó si eran muchos? Le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le dijo a este personaje, esforzaos a entrar por la puerta angosta,
Porque os cierto digo que muchos procurarán y no pondrán. Esfuércense a entrar por la puerta angosta. Ya encontré la cita. Dice allí la palabra del Señor, que le dijeron al Señor. Entonces le dijeron al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor dice, no, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán hacerlo. Es esforzarnos. La palabra me manda que me tengo que esforzar. La vida cristiana es de esfuerzo y sacrificio permanentemente, hermano. Pero pastor, la salvación no la regaló el Señor. Sí, la salvación es gratis, pero lo que no es gratis es conservarla. ¿Sabe qué cuesta? Al Señor le costó pagar el precio para que tú y yo tengamos la salvación, pero a nosotros nos cuesta el precio de conservarla, de cuidarla, de no dejar que nada ni nadie nos la robe, nos la cambie, nos la permute, la vendamos, la cambiemos por cualquier cosa del mundo, placer, deleite. Porque el enemigo, eso sí hace el enemigo, buscar cómo robarte la salvación, buscar cómo perder, que tú pierdas la salvación. Acordémonos de Saúl, que perdió la primogenitura, el derecho de ser el líder por ser primogénito, simple y llanamente porque le gustaban las lentejas. ¿Y cuántos cristianos no están cambiando la salvación por placeres, por deleites, por tantas cosas de este mundo? La están cambiando. Y ese es el trabajo del enemigo. Ahí sí trabaja Satanás, buscando cómo robarle o cómo negociarle la salvación a alguna persona. Entonces la salvación hay que lucharla, hermano, hay que pelearla. Hay que pelearla. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan, dice allí la palabra del Señor. Ahora en la carta a los Hebreos, estoy buscándola allí, epístola a los Hebreos, habla la palabra que dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero estoy buscando también a Pedro. Vamos a buscar a Pedro más bien. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17 y 18. A ver qué dice allí el apóstol Pedro en la primera carta que él escribe. Ya voy llegando allí a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17, versículo 18 y 19, dice la palabra del Señor así. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Es tiempo que el juicio comience. Dios está zarandeando a la iglesia a través de todo esto. Llegó el tiempo en que el Señor meta a la iglesia en el cernidor. En el cernidor. Los que son albañiles saben de qué estoy hablando. El albañil agarra la arena y la mete en el cernidor y cierne allí aquello. Pero pasa algo curioso. Lo que sirve pasa, cuela. Y lo que no sirve, los escombros, los residuos de las piedrecitas y el mugre que queda allí encima de la superficie del cernidor, el albañil lo bota, el maestro lo bota. Unos residuos allí de piedrecitas y de mugre quedan sobre la superficie del cernidor y él lo bota. Y la arena toda coló, pasó. Eso en el cernidor del albañil, pero en el del Señor es al revés, mi hermano. En el cernidor del Señor es al revés. El Señor metió a la iglesia en el cernidor y lo que no sirve pasa, lo que no sirve cuela y queda la superficie del cernidor del Señor lo que sirve, para que tú te vayas dando cuenta lo contradictorio del cernidor del albañil al cernidor del Señor. El del albañil sirve la arena que pasa, en el del Señor sirve lo que queda en el cernidor. Lo que pasa no sirve. O sea que para ir al cielo no es fácil, hay que lucharla. Si a ti te pintaron un evangelio fácil, que para el cielo te ibas como estabas, déjame decirte que te están robando y te engañaron. Para ir al cielo hay que lucharla, hay que desprendernos de lo malo. Y aquí dice la palabra del Señor, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y aquí dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Y viene el versículo 18, que es más contundente todavía que el 17. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No dice la palabra que el justo con facilidad se salva. No dice que el cristiano con facilidad se va para el cielo, que así como está viviendo va derechito como cohete para el cielo. No, mi hermano, dice que hay dificultad para entrar al cielo. O sea que el Señor allá en Mateo
capítulo 11, versículo 12 tiene toda la razón cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. La otra cita que está en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, y con eso terminamos por el día de hoy porque el tiempo es oro. Aquí sí me toca predicar cortico. Yo creo que los hermanos que me escuchan dicen, ay, aquí sí, pastor, que siga predicando así en la iglesia. Déjeme decirle que en la iglesia sí no. En la iglesia nos pasamos de la horita o la horita. Aquí Mateo capítulo 5, versículo 11. No, yo sé que a la iglesia les gustan las predicaciones largas. A él nos acostumbramos, sabemos a qué horas entramos, mas no sabemos a qué horas salimos. Mateo capítulo 5, verso 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí el Señor está hablando de persecución, aquí está hablando el Señor de tribulación, aquí está hablando el Señor de injusticia, de maltrato físico y verbal, de burla y de injuria contra el cristiano, de lucha permanente y constante para cuidar y conservar lo que Él nos dio. Está hablando acá. O sea que una vez más la palabra corrobora que no es fácil entrar al cielo. Yo a la iglesia le digo, mi hermano, esta iglesia cristiana le den monte de restauración. Yo no me afano por tener cantidades. Yo no soy de los que digo, Señor, yo quiero tener 2,000, 3,000 aquí en Atalaya para hacer la iglesia más grande. No, mi hermano, por mi mente no pasa esa idea. Porque ¿de qué me sirve tener 2,000 y 3,000 miembros y hacer 5, 6, 7, 8, 10 cultos al día, el día domingo, porque no me cabe la gente en cada servicio, todos a la vez? ¿De qué me sirve que la gente no me quepa en el templo y en el cielo tampoco cabe? El Señor no viene por cantidad. El deseo de Él es que todos seamos salvos. El deseo de Él es que todos estemos listos y preparados. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que ahorita los cerca de 8,000 millones de seres humanos que vemos en la tierra conmigo, vayamos al cielo si hoy viene Él. Ese es el deseo, que la tierra quede desocupada, vacía, sin un solo ser humano vivo. Ese es el deseo. Pero lamentablemente no será así, mi hermano. Ese no va a ser así. Entonces el Señor no viene por cantidad, Él viene por calidad, calidad de vida cristiana, cristiano de verdad cristiano, no cristiano de apariencia, no cristianos religiosos, ni cristianos fanáticos, ni cristianos extremistas, ni masoquistas. No, mi hermano, viene por un cristiano limpio, puro, lavado con su sangre, santificado con su palabra y lleno de su presencia, que a pesar de que el mundo esté bombardeándolo con el pecado y con la maldad, ese cristiano se para firme, seguro en la raya, como Daniel y sus amigos allá en Babilonia, que se le ofrecieron tantas cosas y ellos la rechazaron simple y llanamente por conservarse puros delante de Jehová de los ejércitos. Y esa es la iglesia que el Señor viene a buscar, una iglesia limpia, sin hipocresía, sin engaños, sin mentiras, sin máscara, sin apariencia. Una iglesia transparente, lavada en la sangre de Cristo, santificada en su palabra y llena de su presencia, que a pesar de los tiempos que estamos viviendo, es una iglesia que no pierde su identidad, es una iglesia que no pierde su valor, es una iglesia que no pierde el brillo del Espíritu Santo. Todo lo contrario, antes más cada día brilla del poder de la gloria de Dios. Esa es la iglesia que viene. Pero el Señor dice, el que persevere de esa manera hasta el fin, será salvo. Si Dios lo permite, el miércoles continuamos compartiendo esta palabra. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por haberme permitido compartir tu preciosa y bendita palabra. Te doy toda gloria y toda honra a ti porque eres un Dios grande y maravilloso. Gracias por habernos permitido hacer este devocional. Gracias por la vida de Giancarlos, por la vida de John, mi hijo. Gracias por mi vida, por Juan Carlos que está aquí conmigo, por los hermanos que están conectados, por los que mirarán el video más tarde. Mil gracias, Señor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, eso es cierto. No nos debe asombrar porque están escritos en tu palabra que llegarían. Lo que nos lleva lo que debemos hacer es motivarnos, despertarnos, Señor. De decir, Señor, ya tú estás, la trompeta final está a punto de sonar. Está a punto de sonar la trompeta que convocará a los vivos para que vayamos contigo si estamos todavía vivos, y a los que están en los sepulcros resucitarán primero en Cristo Jesús. Dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. La trompeta final en cualquier momento suena. El rapto, el arrebatamiento es inminente, es ya. Puede ser esta misma tarde, puede ser esta misma noche, puede ser esta misma semana. Quizás no alcanzaremos a terminar el mes de abril. Puede ser en este mes, puede ser en lo que queda del año,
pero de que es inminente, en cualquier momento va a suceder. Y la iglesia tiene que estar lista, porque tu palabra dice que el que persevere, el que se mantenga firme contigo, no mire atrás ni a los lados, sino que camine recto tomado de tu mano, ese alcanzará la bendición de ir contigo a esas mansiones de gloria que ya tú preparaste en el cielo. Señor, por los que estaban enfermos, ahora te pido que tú los toques, Señor, y que sean sanos en el nombre de Jesús. El que esperaba un milagro de parte tuya, ese milagro viene ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y el que esperaba una bendición, de igual manera. El que esperaba de parte tuya una manifestación, viene de igual manera. A los fríos, tócalos para que salgan de esa frialdad. A los tibios de igual manera. Y a los que se habían apartado de tus caminos, que por medio de todo lo que está pasando, reflexionen como reflexionó el hijo pródigo. Reconozcan su pecado como lo reconoció el hijo pródigo. Se arrepientan como se arrepintió el hijo pródigo. Se levanten de donde están postrados como se levantó el hijo pródigo. Salgan del mundo como salió el hijo pródigo, de allá de la posilga donde los cerdos, donde él estaba, y vayan a buscar al Padre como lo dijo el pródigo, como lo hizo el pródigo, y que sean recibidos, porque sé que tú los recibirás y los perdonarás y les lavarás con tu sangre preciosa tu pecado, y sus vestiduras volverán a ser resplandecientes y volverán a aparecer escritos sus nombres en el libro de la vida. Y a los que por tu bendita gracia, Señor, por tu gracia nada más, bondad y misericordia, nos permites estar firmes, permítanos afirmarnos cada día más, Señor. En Cristo Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén y amén y amén. Mi amado hermano y amigo, usted que nos estuvo viendo en esta tarde, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y si el Señor lo permite y es su santa voluntad y no ha venido todavía y me ha mandado por mí, el próximo miércoles estaremos de nuevo a las 6 de la tarde para seguir compartiendo la palabra y seguir adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Que tengan una feliz tarde y un comienzo de noche bien bendecidos en el nombre de Jesús.